Memorias de un suicida. Capítulo 4. Otra vez Jerónimo y familia. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Leer Mateo 18:7. Carlos de Canalejas vino a buscarnos al pabellón hindú bien temprano, y, después de algunos efusivos saludos, nos dijo: soy de la opinión de que la programación de hoy comience por el aislamiento. Allí está vuestro amigo Jerónimo de Araujo Silveira y aprovecharéis la oportunidad para hacerle la visita que hace tanto venís proyectando. Él se va a sentir reconfortado con vuestra presencia, a la vez que habréis cumplido un delicado deber de solidaridad y fraternidad. El aislamiento no estaba lejos del edificio central, en cuyas inmediaciones estábamos alojados. El importante departamento se hallaba en un lugar elevado, donde se perdía la vista, envuelto en neblina. A lo largo del camino destacaban las azucenas y rosas blancas, que parecían ser las flores más adecuadas para el melancólico retiro. El departamento hospitalario, así como el de la vigilancia, parecían grandes barrios de una gran metrópoli, de una magnitud difícil de imaginar. Charlábamos familiarmente, sin darnos cuenta de que ya no éramos hombres y sí espíritus despojados de las vestiduras carnales. La dirección del aislamiento, así como el tratamiento fraternal dispensado a los pacientes, eran idénticos a los de las demás secciones que habíamos visitado, todos inspirados en la más convincente justicia, en la caridad amorosa y fraternal. Más allá de aquellos muros inmensos, que disponían incluso de un puente levadizo, estaban recogidos pobres colegas nuestros a quien los dolores impuestos por el desánimo o la rebelión superaban al arrepentimiento por el mal acto practicado, que se limitaba al insoportable pesar de llegar a la conclusión que el suicidio solo sirvió para dilatar y prolongar los sufrimientos juzgados antes insoportables, además de, entre otras, la decepción de verse con vida, pero separados de los objetos de sus mayores predilecciones. Se puede realmente afirmar que el aislamiento estaba especializado en los casos sentimentales, pues es sabido que el sentimentalismo llevado al exceso constituye una enfermedad moral que produce los más deplorables resultados. Encontramos allí los más variados casos de suicidios sentimentales, en los que el condenado es agitado por un verdadero sentimiento extraído del corazón, sin duda, aunque desequilibrado. Desde el amante anhelante de pasión y celos por la felicidad concedida al rival feliz hasta el cabeza de familia desorientado por situaciones difíciles o el padre subyugado por el desaliento ante la muerte del ser que era la razón de su felicidad. Una consternación general dominaba el ambiente de esa sección del Hospital María de Nazaret. Sus huéspedes, insatisfechos, presentaban la característica de las criaturas sin resignación e impacientes por todo, además de entregadas al dolor sin intentar ningún esfuerzo para vencerlo, reteniéndolo con la exageración de un sentimentalismo enfermizo y exagerado, mientras engendraban nuevos motivos para sufrir, a través de autosugestiones pesadas que les envenenaban por completo. La dirección interna del aislamiento, así como la de la torre, estaba confiada a un sacerdote católico, en lugar de uno de aquellos iniciados que ya estábamos acostumbrados a ver al frente de las organizaciones de la colonia. Todo el cuerpo de auxiliares internos, estaba constituido por religiosos católicos, excepción hecha del cuerpo clínico, que se componía de psiquiatras iniciados. No obstante, el cargo más importante, el de director, consejero y educador, era ocupado por un sacerdote, que estaba también iniciado en las elevadas doctrinas secretas. Era un espíritu de élite, poseedor de méritos distinguidos ante la ley, y destacado en la Legión de los Siervos de María, además de estar graduado en el seno del grupo de científicos que gobernaba el Instituto Correccional María de Nazaret. La disciplina era semejante a la de un convento. Era urgente alejar de aquellos eternos insatisfechos y caprichosos las atracciones por las pasiones mundanas y personales, los impulsos impuros y caprichosos que les habían perdido. La institución debía instruirles hacia la resignación en la desventura, las resoluciones decisivas y las renuncias inalienables, reconciliándoles con la verdadera fe cristiana, que hasta entonces habían despreciado conocer a la luz del debido criterio.
Todos ellos habían sido educados en la tierra bajo los auspicios de enseñanzas católico-romanas. En sus corazones y en sus mentes y en las concepciones religiosas que dirigían sus pensamientos, no existía lugar para otros conceptos que no viniesen de la Iglesia que acataban desde la infancia. Sentimentales, fanáticos y obstinados, ablandados mentalmente por el descuido en el ejercicio del razonamiento sobre elevados asuntos, ensanchaban la morbidez de los preconceptos que eran propios a las conclusiones religiosas dadas por los catecismos, apasionándose intransigentemente por todo cuanto las tradiciones católicas habían infundido en el entendimiento poco maduro de la humanidad. Muchos no tenían ni siquiera una creencia definitiva. Incrédulos, y hasta impíos, jamás se habían preocupado con el aspecto religioso o divino de las cosas. Pero, acostumbrados a la Iglesia por comodidad y tradición, solo concedían a ella los derechos de guiar conciencias, considerando que solo ella disponía de suficiente sabiduría para las interpretaciones pertinentes. Era caritativo pues, que la reeducación de tales mentalidades se hiciese a la sombra de un ambiente idéntico a aquel que les inspiraba confianza y respeto. Por lo tanto, un sacerdote católico les hablaría del Evangelio de la verdad, para que aprendiesen que por encima de su fanatismo dogmático sobrevolaba el eterno lucero de las realidades que necesitaban aceptar para saber venerar debidamente al Creador. También les instruiría sobre la vida del mundo astral, enseñándoles observaciones y experiencias y retirando de su cerebro las tontas suposiciones a las que se amoldaron perezosamente, rasgando los velos del conocimiento verdadero a su entendimiento, para que concluyesen por sí mismos que, tanto en el seno de la religión como en el de la ciencia, puede resplandecer el ardor de aquella fe que dirige al corazón hacia lo alto, purificándole al calor siempre vivo del amor de Dios. Después de la visita, cuyos detalles omitiremos por ser similares a las demás efectuadas, manifestamos el deseo de visitar a un amigo retenido allí y el padre Miguel de Santarém, superior de la comunidad, exclamó bondadosamente, entre risueño y satisfecho: «Hicisteis bien en venir, hijos míos. Os agradezco el afectuoso interés por un compañero tan carente de aliento como ese en cuestión. Visitar a un enfermo y reanimar con vuestra presencia consoladora al pobre entristecido por la angustia de remordimientos implacables, es una obra meritoria auspiciada por el modelo divino, amigo de los pobres y de los pequeños. Jerónimo quedará satisfecho, le mandaré llamar inmediatamente». Mientras hablaba, reconocimos en él al religioso que reconfortó al antiguo mercader de vinos, en la memorable tarde de la visita a su familia hacía cerca de 3 años. El hermano Teócrito le reclamó para asistir al rebelde, a petición del mismo, y, desde entonces, Jerónimo se encontraba a cargo del competente consejero. Mientras aguardábamos la presencia del compañero de desdichas, el director del aislamiento nos dijo: «Vuestro amigo entra en una fase de transición, precursora del restablecimiento. En las circunstancias que le rodean podréis observar el modelo de los demás internos que están aquí, pues el aislamiento se interesa por casos que tienen, más o menos, la misma base, como sucede en las demás organizaciones de nuestro instituto. Después de vencer la apatía a que le condujo a la rebelión inútil, resultante de desilusiones, estará preparado para la repetición de las experiencias en las que fracasó. Se encuentra bajo una asistencia rigurosa, como todos los que no son confiados, pues su perispíritu, y su propia mente, necesitan de profundos cuidados. El tratamiento que le administran nuestros clínicos se puede resumir que es moral y consta de aplicaciones magnéticas especiales, con las atenciones inspiradas en los estatutos de la Legión, que en este caso, se dirige a la reeducación, porque el mal que afectó a Jerónimo, como el que os atormenta a vosotros, solamente puede ser removido con la renovación individual, operada interiormente por el mismo paciente. La pasión mórbida y desequilibrada que alimentó por su esposa y sus hijos, se prestó como instrumento para la expiación de las deudas que sus seres queridos tenían por la ley de justicia que rige los destinos humanos. Jerónimo amaba de un modo egoísta, desorientado, atrincherando el corazón contra toda posibilidad de amparo que la razón y el razonamiento lúcido podrían conferir, y, como sabéis, debemos estar siempre advertidos de que el hombre no debe amar, ni siquiera a sus propios hijos, arbitrariamente con los impulsos ciegos de la pasión. Su devoción a la familia le proporciona méritos ante el legislador supremo, es cierto.
pero más honrosos serían los laureles si hubiera encaminado a sus seres amados al culto legítimo, el cumplimiento del deber, y no proporcionándoles lujos y gozos mundanos mientras descuidaba la educación moral que debería promover en primer lugar, incluso luchando contra la pobreza adversa, ya que todas las criaturas del Señor son aprovechables y para ello confiere Dios la autoridad paterna al hombre encarnado, para auxiliarles a progresar y educarse en sentido benéfico. Si lo hubiese hecho así, cumpliendo el sagrado deber de padre previsor y honrado, Jerónimo se habría ahorrado la amargura de las situaciones embarazosas, de las que fue responsable por su suicidio. Mirad, ahí llega, os dirá cosas interesantes. Acompañado por el hermano Ambrosio, un asistente religioso, el antiguo comerciante de Oporto entró en la sala donde estábamos y se arrojó en nuestros brazos, conmovido. «Gracias, queridos compañeros», exclamó, «por haberos acordado de mi humilde persona tan gentilmente. Vuestra visita me llega tan dentro en mi corazón. Si supieseis qué terribles han sido mis aflicciones». Le abrazamos efusivamente, dándole votos por su felicidad personal, pues otra cosa no sabíamos, hasta entonces, decir o desear a los amigos. Nos pareció Jerónimo muy cambiado. Le veíamos más sereno y con unas maneras más distinguidas que antes. Y pensamos que el aislamiento, dirigido por virtuosos espíritus de antiguos sacerdotes, tendría la misión de elevar también el nivel de la buena educación social, como interno que era en ese convento. Ardíamos en el deseo de interrogar al antiguo cómplice del Valle Siniestro y recoger noticias de sus desgraciados hijos, que quedaron allá, en la tierra, llenos de lágrimas y desdichas. Pero nos detuvo el miedo a ser indiscretos, lo que hizo que el silencio se prolongase después de los saludos. Sin embargo, el virtuoso mentor Santarém nos dio la feliz oportunidad, conociendo la sinceridad que nos impulsaba. Hablábamos de ti, querido Jerónimo, tus amigos desean saber si te sientes mejor y más reconfortado en el amor de Dios, pues partirán en breve hacia otro plano de nuestra colonia y, han venido para despedirse, querían llevarse la impresión de que dejan atrás a un amigo en vías de un verdadero restablecimiento. Corroboramos esas expresiones con la intención de mostrarnos ante él resignados y confiados en el futuro, y añadimos: gracias a los amigos tan desvelados que hemos encontrado aquí, nos podríamos sentir hasta felices, si no fuese por los pesares que nos persiguen por la deshonra con que envilecimos nuestra alma. El antiguo compañero bajó la frente con tierna humildad, diciendo: tenéis razón, queridos amigos. Será posible, sí, para nosotros, el alivio supremo en la conquista de la resignación y de la fe, que llevará a la conformidad. Felices, sin embargo, no creo que podamos ser tan rápido, porque no será por las vías del suicidio que la persona encuentre la diosa felicidad, que más se aleja cuanto más mayores han sido la rebelión y la insubordinación en el corazón que la desea. Yo quería que el suicidio hubiese exterminado para siempre mi ser. Pero no fue así. Y comprendí que solo me quedaba rendirme a la evidencia, enfrentando con resignación y fortaleza de ánimo la amarga situación creada por mí mismo. Debo a la solicitud del hermano Santarém, a sus consejos y ejemplos edificantes, así como a sus abnegados asistentes y a las reglas verdaderamente providenciales de esta mansión educadora, la transformación que se viene operando en mí. Igual que vosotros, sorbí mi cáliz de hiel, tragué muchas amarguras entre aullidos de desesperación y blasfemias de condenado. Pero ahora me siento otra persona, a quien la confianza en el amor del Ser Supremo resucitó de los escombros de la más nefasta incredulidad, porque ésta, disfrazada con la hipocresía de la falsa fe y de la afectación de la virtud, como suele ocurrir tradicionalmente, aunque satisface las apariencias sociales, no vale ni siquiera para convencer al mismo que la simuló, y mucho menos para edificar su alma ante el Creador. Yo podría ser feliz, amigos míos, de algún modo, rodeado con la atención de estos nobles y excelentes protectores, instruido, fortalecido, reconfortado como me veo por su incansable caridad, convencido de las luchas y deberes que debo afrontar. Pero cometí un crimen de duras consecuencias para mí y los míos.
Me veo cargado de faltas, y no puedo, de ningún modo, sentirme satisfecho en ningún lugar, cuando el arrepentimiento vivo y ardiente me persigue, exigiendo un rescate inmediato para que la serenidad vuelva a mi corazón, permitiéndome nuevos emprendimientos, dignificantes y honrosos, justamente lo opuesto de los actos de antaño. Debo confesaros que, cuando fui un comerciante fallido y arruinado, traicioné los compromisos y la confianza de firmas honestas, de instituciones bancarias honorables, y hasta de las autoridades municipales, pues ocasioné grandes perjuicios a Hacienda y a las aduanas, ya que practiqué muchas veces el contrabando. Me avergüenzo por no haberme esforzado por salir honrosamente de esa maraña de situaciones y de no haber resuelto esos compromisos escondiéndome bajo la macabra ilusión del suicidio, que el rubor solo desaparecerá de mi rostro cuando me sea posible ser comerciante otra vez, para resolverlos personal, digna y honestamente. ¿Cuántos actos indecorosos cometí ante la sociedad, amigos míos? Debí y no pagué, defraudé a los sacrosantos derechos de la patria, de la bendita tierra en que viví. Tengo compromisos vencidos, préstamos, cuentas y más cuentas, letras y más letras que pagar y no rescaté nada hasta el momento. El peso de esta deshonra convirtió mis días en una tortura constante, a la vez que las desventuras que, por culpa mía, alcanzaron a mis hijos. Felizmente, sin embargo, la ley de la sabia providencia confiere al espíritu en bancarrota medios honrosos para liberarse de situaciones incómodas y vejatorias como esas, y Jerónimo, en un futuro no muy lejano, podrá reparar esos compromisos, recuperando el beneplácito de su misma conciencia, a través de nuevas experiencias y oportunidades, gracias a la reencarnación, que a todos nos permite progresar y rehabilitarnos, y él se encuentra muy animado para la nueva jornada, dijo el hermano Santarém, cortando la expresividad humillante para el mismo expositor. Me alegro de verte reconfortado y decidido a la lucha por el honor de una victoria que retire de tu conciencia la visión deshonrosa de la caída que te arrastró a la desgracia, amigo Jerónimo. Quiera Dios que las fuerzas se centupliquen en tu alma como las mías se multiplican a cada nueva vibración de mi propio dolor, pues también estoy animado a las más rudas experiencias, con tal de alejar de mis íntimas visiones el trágico fantasma de los remordimientos por el monstruoso delito que practiqué, dijo Mario Sobral, a quien sacudió un impresionante estremecimiento, haciéndole agitar las manos como esforzándose por desprenderlas de algo que le inquietaba y afligía. La oración, que aprendí a practicar, se ha convertido en un manantial indispensable para mi pobre alma, guiado por las fértiles exhortaciones del hermano Santarém, continuó el ex comerciante de Oporto, las súplicas vehementes que aprendí a dirigir a María nuestra Madre y Guía me concedieron la tregua precisa para reunir los pensamientos atropellados por la desesperación y fijarles en mi razón, lo que ha constituido la llave para la solución de muchos problemas considerados insolubles por mí. La suerte de mis infelices hijos, a los que tanto y tanto amaba, la conducta de Zulmira, prostituida y envilecida incapaz como yo, de consagrarse al deber, venciendo honestamente las circunstancias de la miseria eran hechos que me hacían perder la razón hasta la locura y la blasfemia, convirtiendo mi alma en la de un reo más salvaje y furioso que una fiera de las selvas africanas. La oración continua y humilde, tal como el buen consejero me recomendó, corrigió la anomalía. Y, poco a poco, recobré la lucidez y el tino, teniendo la sensación, después de serenar mi ánimo, que había estado durante siglos inmerso en las tinieblas inferiores de la irresponsabilidad. Aún así, la situación de mis hijos, que recordaréis, me llevaba a sufrimientos inconsolables. Según iba evocando, Jerónimo se reanimaba. Nuestro grupo está muy atento, vibrando homogéneamente con el emocionado narrador. Y tales fueron los colores vivos y sugestivos con que supo esbozar los acontecimientos que le sucedieron, y las expresiones ardientes emitidas por las vibraciones con que traducía las sutilezas de la memoria, que intentaremos transmitir al lector su discurso. Cierto día, al atardecer me encontraba casi absolutamente solo, deambulando tristemente por las calles melancólicas del inmenso parque que veis, se aproximaba el dulce, emocionante momento del Ángelus.
La unción religiosa, consuelo y esperanza de los desafortunados irremediables sutilmente se infiltró por los rincones de mi ser, llevándome el pensamiento al seno maternal de María, Madre amantísima de los pecadores y afligidos. No ignoráis que el momento de la salutación a María es fielmente respetado por sus legionarios y homenajeado con sinceras demostraciones de gratitud en esta colonia, que se edificó, creció y produjo excelentes frutos de amor y caridad a la sombra augusta de su protección, utilizando las palabras que oigo de mis bondadosos instructores. Me senté en la hierba, dispuesto a recogerme también. Con el corazón palpitante de fe aguardé el solemne momento de la oración, que luego fue anunciado por las dulcísimas melodías que del templo se amplían hacia los rincones más distantes de esta habitación, ecos de las vibraciones de los directores mayores de la colonia en comunión con los planos superiores, sirviéndome de las expresiones de los mentores de esta casa. Oré esa vez, como nunca jamás había orado. Supliqué a la amorosa Madre de nuestro Redentor asistencia y misericordia para mis hijos. Le pedí que intercediese ante Jesús nuestro Señor, para beneficiar a las infelices criaturas abandonadas por mí a las inclementes embestidas de la adversidad. Nombré a Margarita, mi pobre hija menor, tirada al lodo de las cunetas por la orfandad que provocó mi suicidio, y recordé a Albino, encerrado en una cárcel en su juventud, por no haber tenido su padre la suficiente dignidad para abrirle caminos y orientaciones honrosos, ya que yo y que fui su padre, que ante Dios y la sociedad me comprometí a la noble misión de la paternidad, me deshonré y le deshonraré con los malos ejemplos que le dejé como única herencia. Pedí su maternal intervención respecto a la angustiosa situación de ambos, aunque mis propios sufrimientos se dilatasen por tiempo indeterminado. Le ofrecía, como garantía de mi reconocimiento por cualquier beneficio que les concediese su tierna compasión de madre, la renuncia a ellos mismos, pues bien reconocía yo no merecer la sacrosanta misión de la paternidad. Me alejaría para siempre, si eso fuese necesario, pero que Margarita, bajo su maternal amparo, fuese apartada del embarcadero de la ribera y Albino no fuese llevado a la desesperación hasta arrojarse al suicidio, y que se resignase a la cárcel, al exilio, donde, más tarde, podría rehabilitarse, quién sabe. El hermano Ambrosio, vigilante responsable de reunirnos al anochecer, vino a encontrarme bañado en lágrimas. Una vez más le narré mis desventuras, poniéndole al tanto de las súplicas que acababa de dirigir a María. Me dio tiernas expresiones de aliento, llenándome de esperanza el corazón dolorido, concluyendo, mientras me sostenía bondadosamente para el regreso a la comunidad. Debes perseverar en esos ruegos, querido Jerónimo. Hazlo con buen ánimo y coraje, exaltando enérgicamente, en lo posible, el grado de tus vibraciones, para que repercutan armoniosamente tus peticiones en el momento justo, en las capas astrales superiores donde brota, irradiando flores de auxilios y bendiciones, la amorosa caridad de la dulcísima guardiana de nuestra legión. No obstante, te aconsejo orar en conjunto, reuniendo a otros a tu pensamiento, para que tus fuerzas, todavía inexpertas, se refuercen y exalten al calor de los demás, pues tus súplicas de este momento son muy importantes, representando un verdadero mensaje dirigido a María. Hablaré de lo ocurrido a nuestro bondadoso consejero. A la mañana siguiente, el hermano Miguel de Santarém me visitó discretamente, invitándome a tomar parte en sus reuniones particulares, con otros afines para que, fraternalmente unidos, solicitásemos los favores que deseaba sobre lo que más me apenaba, ya que era justo que ayudasen, no solo por ser yo un discípulo del internado que dirigían, sino, por encima de todo, porque era caritativo asistir a quien sufría, deber que alegremente cumplirían, dado lo justo de las aspiraciones alimentadas por mí en torno a mis seres queridos. Así se hizo. Bajo los árboles frondosos, en un rincón aislado del inmenso parque, y cuando las melodías de la salutación diaria a María cautivaban con suaves sugestiones la quietud armoniosa del crepúsculo, el hermano Santarém elevaba el pensamiento fiel y, humildemente, transmitía en sentidas oraciones mi pedido a la celestial Señora. Dejé, así, varias veces, a mi alma arrastrarse a través del trazado luminoso que iban dejando las mentes virtuosas de mis buenos consejeros, y acompañaba, vibrante de confianza y de esperanza, las expresiones que, del fondo de su ser, arrancaban en mi beneficio. Se repitieron estas reuniones sencillas y dulces muy en secreto, varias veces seguidas, y siempre generosas y ardientes.
Allí se pronunciaban los nombres de mis hijos diariamente, siendo un consuelo para mi compungido espíritu oír que se referían caritativamente a ellos los amorosos seguidores del complaciente Maestro y Señor que hasta en los brazos infamantes de la cruz trataba de regenerar a los pecadores, condolido de sus grandes miserias y una tierna esperanza, humilde paciencia, y respetuosa resignación visitaron el interior de mi ser, como un rayo de sol elevando aleluyas en las tinieblas angustiosas después de una noche de tormenta. Pasados algunos pocos días, me sorprendí al ver reclamada mi presencia en el despacho del hermano director. Me presenté inquieto y conmovido, pues hacía muchos años que me había acostumbrado a solo encontrar disgustos en mis encuentros. El director, sin embargo, me serenó después de presentarme un pequeño rollo de pergamino, especie de papiro compuesto de rayos de luz, mientras me informaba de lo que sucedía. Antes de nada, da gracias al Señor todo bondadoso y misericordioso, querido Jerónimo. Tus mensajes a María han tenido éxito ante las leyes eternas e incorruptibles. Aquí está la respuesta de nuestra amable señora y guardiana, que, en honor a su augusto hijo, atiende a lo que le rogaste, del templo, donde militan los responsables de nuestra colonia y a donde llegan las instrucciones de lo más alto, nos envían nuestros orientadores estas instrucciones, una especie de programación a realizar con tus hijos Albino y Margarita, como tiene la aprobación del hermano Teócrito, hoy mismo podremos iniciar la tarea. Aturdido con lo inesperado de la noticia, no respondí nada de momento, dejando, no obstante, que mi alma expresase, en el secreto del pensamiento, mi agradecimiento al Dios bueno y misericordioso que tan rápidamente permitía atenderme en mis deseos más grandes del momento. Tomé el pergamino centelleante, girándole varias veces entre las manos, sin atreverme a abrirlo. El mismo director, con la bondad que le es peculiar, vino en mi auxilio, desdoblándole cuidadosamente. Eran 4 páginas sueltas que centelleaban con reflejos de estrellas, en sus manos. Tenía caracteres azulados, como si estrías del firmamento azul sirviesen a los iluminados del templo para transmitir las sublimes inspiraciones que recibían en el sentido de beneficiar a los sufridores y traducían las órdenes que la magnánima señora enviara para mi socorro supremo. Ordenaban que tanto mi pobre Margarita como el vino, fuesen, sin más tardanza, atraídos a un puesto de emergencia mantenido por este instituto en la tierra, o en sus inmediaciones, para someterse a un tratamiento magnético especial, con vistas al reajuste psíquico de los sistemas nervioso y mental, ambos muy enraizados en las garras del medio ambiente viciado en que se desarrollaban y desorganizados por la intensidad de los choques derivados de las luchas que enfrentaban diariamente. Que se aconsejase, advirtiese y aclarase a los pobrecitos porque de lo que más carecían era de la iluminación interior de sí mismos. Y que se estableciese, alrededor de ambos, una caritativa cadena de amor, simpatía y protección, porque el astral superior se encargaría de crear las oportunidades necesarias a los acontecimientos. Debo confesaros, sin embargo, bondadosos amigos, que bien poco, hasta ahora, entiendo de estas cosas, las expongo como el que sabe de un hecho por haberlo presenciado, sin aptitudes para realizar el necesario análisis. En cuanto a Marieta y Arinda, debía estar tranquilo. Eran honestas y trabajadoras, encontrándose ambas en armonía con las situaciones que les correspondían. Debíamos perseverar, sin embargo, en socorrer al infeliz esposo de la primera por quien yo no había rogado en mis ardientes súplicas, pero que no había sido olvidado por la amable Madre del Señor Jesús, pues estaba preso a impulsos inferiores, que le convertían en el tirano del hogar. Una severa vigilancia se debía realizar en su favor, pues sería dócil a las influencias generosas. Sus obsesores deberían ser aprisionados y conducidos a las respectivas comunidades astrales, lo que les daría nuevas oportunidades y beneficio. Vemos que es bien dura la labor responsabilidad del aislamiento y los esfuerzos máximos que requieren, de todos vosotros, sobre todo la buena voluntad, interrumpió Roberto de Canalejas, también visiblemente interesado. ¿Ya iniciasteis el movimiento regenerador? El hermano Santarém, a quien él se había dirigido, se adelantó sonriente, satisfaciendo nuestra curiosidad. Sí, dijo, y con muy buen éxito, ya que tenemos a la Madre de las Madres como patrocinadora de estos casos de redención, cuyas excelentes consecuencias fácilmente entrevemos.
Le ruego nos aclare respecto al desempeño de tan espinosa y noble tarea, hermano Santarém, dijo el joven doctor. Con gran placer, mi joven amigo, ya que hablamos con amigos generosos y sinceros, que podrán incluso prestarnos el auxilio de su fraternal simpatía. Como debía ser, continuó el noble religioso, asumí la dirección de la empresa, con órdenes del hermano director del departamento, convencido que la intervención de nuestra augusta protectora, así como la generosa asistencia de nuestros superiores del templo, no nos abandonarían a la indecisión de las propias flaquezas. Esa misma mañana se dirigió una petición a la dirección del departamento solicitando auxiliares voluntarios para la empresa, pues sabéis que para esa clase de tareas no hay obligatoriedad en nuestro núcleo. Los trabajadores para servicios externos han de ofrecer espontáneamente su ayuda, atendiendo a la petición, además de que los servidores de nuestra colonia son todos voluntarios. Atendido sin dilación, me entrevisté cordialmente con los colaboradores que se presentaron, todos animados de interés y buena voluntad por la causa del bien, quedando establecido que, antes de proyectar el programa decisivo, visitásemos a los personajes en cuestión, estudiando todas las facetas del asunto y comparándolas con nuestras propias posibilidades. Así lo hicimos, hasta que, en la noche del tercer día, después del homenaje que muy gratamente prestamos diariamente a nuestra guardiana, partimos todos juntos, hacia la tierra. Era plenilunio. La luz dulce y melancólica de la luna, la humilde hermana de la tierra, aclaraba los caminos tristes del astral inferior por donde deberíamos transitar. Para el transporte nos servimos de una levitación lenta, visto que las zonas pesadas por donde gravitaríamos no nos permiten el empleo de la rapidez sino con gran esfuerzo de nuestra parte, lo que de ningún modo convendría ser porque necesitábamos reservas de energías para los servicios a realizar. Ah, queridos amigos, continuó el antiguo sacerdote con dulzura intraducible. Avistamos con emoción los contornos de la vieja ciudad de Oporto, envuelta en los velos de las ondas atmosféricas, que la presentaban como inundada de un sutil torrente de humo transparente a nuestros ojos de espíritus, para quienes el vacío es un vocablo carente de significado. Nuestro preclaro hermano, el conde Ramiro de Guzmán, que, como sabéis, dirige las expediciones misioneras al exterior de nuestra colonia, y que, como siempre, fue el primer voluntario en atender nuestra petición para el servicio extra, nos llevó a dar una vuelta por la ciudad que tanto habíamos amado, pues también había vivido en Oporto, bajo aquellos techos amigos, cuyas cornisas y vidrieras ahora distinguíamos iluminadas por las tiernas centellas del plenilunio. Buscamos a Margarita Silveira por las inmediaciones del embarcadero de la Ribera. El Duero, río amigo, se agitaba dulcemente, ofreciéndonos su poesía a nuestra audición de portugueses, para quienes las dulzuras del viejo terruño natal que lo sería nuevamente, en posterior encarnación no se había extinguido todavía, a pesar de la larga permanencia en la patria espiritual, el espacio. Y Jerónimo formaba parte de la expedición. Pregunté. Oh, no. No sería prudente que lo hiciese. Debíamos evitarle el disgusto de realidades durísimas, y hasta podría constituir un estorbo para nosotros, en lugar de ayuda. No voy a describir el espectáculo amargo en el que encontramos a Margarita representando el principal papel. Imaginad, sin embargo, uno de aquellos antros de vicio y libertinaje, como tantos que, infelizmente, existen en el sombrío globo terrestre, clasificado policialmente como de quinto orden, como si pudiesen existir vicios menos degradantes unos que otros. Pensad en lo que sería la falta de pudor allí reinante, la licencia, los torpes impulsos de los instintos inferiores y deprimidos por la perversión de las costumbres y tendréis una válida idea del infierno del que deberíamos sacar a Margarita Silveira porque así lo había ordenado el astral superior, solícito a nuestras invocaciones. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ante las escenas lamentables que veíamos, la angustia de la repugnancia intentó dominar nuestras almas, haciéndose necesaria de nuestra parte la vigilancia de la comunión mental con nuestros directores del templo y de lo más alto, para que nuestras voluntades no se debilitasen, perjudicando la misión. Torturada por infamias inclementes, vilipendiada por la degradación, maniatada al miserable tronco de una situación insoluble para su inexperiencia, Margarita aparecía como la gran víctima de un nuevo calvario, donde también faltaban el consuelo, el socorro de corazones generosos dispuestos a aliviar y consolar.
La vimos, a despecho de su misma íntima repugnancia, e inmediatamente reconocidas por nosotros, sometida a los torpes caprichos de clientes desalmados, que la forzaban a tomar alcohol, intoxicándola y emborrachándola, sin piedad. La desgraciada, semidesnuda, pues tenía las ropas rotas por las brutalidades infligidas por los verdugos, y empapadas de vino. Los cabellos desgreñados y los ojos alucinados por los desvaríos del alcohol, la boca espumante, desfigurada por gestos ridículos, se veía también forzada a danzar al son de guitarras tediosas, cantando las piezas más en boga, para divertir a los asistentes. Al no poder hacerlo mejor, dado el lamentable estado en que se encontraba, recibía bofetadas por parte de unos y otros, mientras desgarraban brutalmente el resto de sus vestidos. Recordando que las instrucciones recibidas de lo más alto recomendaban que la pobre muchacha fuese retirada con urgencia de aquel malsano ambiente, no dudé en tomar providencias inmediatas, haciendo uso de medidas extremas. Le dije a un aprendiz de la vigilancia, que venía conmigo, de aquellos que se iniciaban en experiencias regeneradoras a través de los servicios de beneficencia al prójimo, señalando a la mísera joven. Es necesario arrebatarla de aquí, el astral superior recomienda asistencia inmediata para ella, adormécela, mi amigo, con una descarga magnética fuerte, sirviéndote de los elementos fluidos de los presentes y dale la apariencia de una enfermedad grave, y aleja con presteza a estos infelices que la maltratan. Este aprendiz sabía operar con cierto desembarazo, a pesar de que sus conocimientos no eran muy grandes y su capital moral pequeño. Había sido, no hacía mucho, jefe de un grupo contrario al bien y al amor. Convertido desde hacía cierto tiempo al aprendizaje sincero de la luz y de la verdad, ahora era un trabajador sumiso y subordinado a la dirección de entidades iluminadas, capaces de guiarlo a la regeneración completa, que no solo lo ayudaban a instruirse sino a elevarse moralmente, ofreciéndole oportunidades de servicios rehabilitadores. Se llamaba Osorio y, como es natural, aún se encuentra bajo nuestros cuidados. En otro tiempo vivió en las selvas brasileñas, donde había practicado ritos y magias africanas. El resultado de la orden no se hizo esperar. Se aproximó a la infeliz pescadera del embarcadero de la ribera, le pasó ambas manos a la altura de las rodillas, como aflojándolas. La pobre muchacha se tambaleó, sujetándose en un banco próximo. Casi sin interrupción, el mismo pase se repitió a la altura del busto y, enseguida, rodeando la frente, a toda la cabeza Margarita cayó tiesa en el piso, presa de convulsiones impresionantes, llevándose la mano al pecho y gimiendo. Sin interrupción, y mientras yo distribuía otras recomendaciones a los demás voluntarios, Osorio se acercó a uno de los asistentes que estaba estupefacto ante el incidente, y le cuchicheó algo al oído, con vehemencia y emoción, interesado en el buen éxito de su trabajo. El individuo se sobresaltó de repente, exclamando aterrado, creando un pánico indescriptible entre los clientes. ¡Cielos! La pobre va por morir por nuestra culpa, huyamos. Huyamos antes que venga la policía. Salieron en confusión, empujándose mutuamente, dejando a la pobre víctima a merced de los posibles sentimientos de caridad del propietario del antro. Margarita, en efecto, se debatía pareciendo estar en el borde de la agonía. La rodeamos, mis dedicados auxiliares y yo, con la intención de ayudarle con los bálsamos que en el momento podríamos disponer. Conviene aclarar, sin embargo, que a ninguno de nosotros podían presentirnos, ni ella ni los demás presentes del plano material, pues nuestra calidad de espíritus desencarnados nos hacía inalcanzable a su visión. Mientras, la moza experimentaba los efectos nerviosos de la descarga magnética recibida. Le aplicamos bálsamos sedantes, compungidos ante sus sufrimientos. Quedó inanimada, calmándose poco a poco, tirada sobre las losas del antro, mientras el tabernero, deshecho en pánico por el acontecimiento, buscaba ayuda médica y un lecho en el interior de la casa, pues debía ocultar la verdad del caso, para no tener complicaciones con la policía, dada la actividad ilegal que se efectuaba en su local. Nosotros, los siervos de María, deseábamos verla en un hospital y no en la cárcel. Por esa razón alejamos la posibilidad de la presencia de la policía, mientras buscábamos la ayuda de algún médico cuyos sentimientos de caridad nos inspirasen confianza.
Algunos minutos después, llegó el médico, que la consideró gravemente enferma debido a la intoxicación por el alcohol. Nosotros tomamos medidas humanitarias tejiendo alrededor de él una corriente armoniosa de sugerencias compasivas. Y así fue que, tal como habíamos deseado y era necesario, pasadas las sombras dramáticas de aquella noche decisiva, la hija de nuestro pupilo aquí presente ingresaba en un modesto hospital, bastante caritativo para resguardarla, mientras providenciásemos sobre sus días futuros, guiados por las inspiraciones generosas de María. Con ánimo de investigar, pregunté si Jerónimo no debía tomar parte en la expedición, para evitarle ardientes amarguras, como está informado de los acontecimientos. Y dirigiéndome a mi compañero, le dije: no te sientes mal al oír estas descripciones, amigo mío. Además porque son extraños los que las oyen. En efecto, me siento amargado, y no podría ser menos. Además, la amargura y el pesar han sido mis compañeros en todo momento. No obstante, el sufrimiento y las instrucciones que vengo aquí recibiendo me iluminaron lo bastante para razonar mejor hoy que en otro tiempo. Conviene que reflexiones, querido Botello, que si el hermano Santarém describe para vosotros los acontecimientos que me atañen, será porque aquí vinisteis para los servicios de instrucción, además de que sois amigos sinceros y hermanos afines capaces de actitudes fraternales no solo en mi beneficio, sino también el de aquellos que me son muy queridos. Nuestro afecto no es de hoy, recuerdo bien que estamos unidos por una conmovedora amistad desde las tristes peripecias del Valle Maldito. ¿Sí?, intervino el instructor, él debería ser informado de todo, en un momento oportuno, aunque la caridad hubiese aconsejado su ausencia del teatro de los acontecimientos, nada podría realmente ignorar, ya que era responsable por todo lo que resultó del abandono de su familia y porque todavía le urgía meditar sobre los delicados acontecimientos con vistas a los planes para las próximas reparaciones. Al incidente siguió una pequeña pausa, que fue quebrada por el mismo Jerónimo, al exclamar: le ruego continúe explicando a mis compañeros de jornada la secuencia de mi drama personal, hermano Santarém, pues como tantas veces me ha hecho analizar, creo que será también válido para edificar e instruir a otros. Sí, hijo mío, estoy convencido de que vendrá bien a sus almas oír el episodio que venimos narrando, dijo pacientemente el sacerdote, cuya sonrisa bondadosa dulcificó el malestar creado por mi impertinencia. Además, la vida de cada uno de nosotros proporciona enseñanzas majestuosas y sublimes, siempre que nos tomemos el trabajo de comprenderla a la luz de las leyes divinas que rigen los destinos humanos. Se interrumpió por un momento, como si recopilase recuerdos, continuando enseguida. En el instante en que Margarita Silveira caía sobre las losas de la taberna, tratamos de llevar a su espíritu parcial y temporalmente desligado del cuerpo físico al puesto de emergencia que este instituto mantiene en las proximidades del globo terrestre. Los servicios allí son variados y constantes como en el interior de la colonia. Muchos enfermos encarnados son curados por la medicina del plano espiritual, muchas criaturas desviadas del camino del deber han recibido bajo aquel hospitalario refugio nuevas fuerzas para la enmienda y consecuente regeneración, mientras que muchos corazones afligidos y llorosos han sido consolados, aconsejados, dirigidos hacia Dios, a salvo del suicidio y reintegrados en el plano de las acciones para las que nacieron y de las que se habían alejado. Conducida allí en espíritu, Margarita fue sometida a exámenes rigurosos, viendo nuestros hermanos las precarias condiciones en que se encontraba su organización fluídica el periespíritu y que se hacía urgente un tratamiento riguroso. Mientras eso ocurría, el cuerpo físico también era examinado por el médico terrestre en el hospital donde había sido transportada en estado comatoso. Resolvimos que, a beneficio del futuro de Margarita Silveira, el estado letárgico se debía prolongar por varios días, tantos cuantos fuesen necesarios para la asistencia moral que la urgencia de la situación requería. Por eso mismo, ofrecimos todo el interés y los cuidados más delicados a su cuerpo físico, al que transmitíamos fuerzas vitales necesarias para su salud y conservación. Además, la joven no estaba verdaderamente enferma, sino solo intoxicada por el alcohol. Presentaba órganos normales, a excepción del sistema nervioso, que sufría los resultados de la amarga normalidad que vivía.
sus sufrimientos más graves, cuya naturaleza estaba exigiendo desvelos abnegados, eran los morales, razón por la que los médicos del hospital de Oporto, donde se encontraba su cuerpo, la dejaron en observación, confundidos con el singular estado letárgico. El hermano Santarém se detuvo por algunos instantes, consultando si nos interesaría la secuencia de la narración. Le suplicamos que no se detuviese, ya que, no solo nos preocupaba la suerte de la pobre muchacha, que por tanto haber oído hablar de ella a su padre desde hacía tantos años, la llegamos a estimar, como también nos atraían profundamente las enseñanzas. Además, el mismo Jerónimo animaba la exposición de los hechos, lo que constituía el mejor incentivo para el narrador. Agradeció el bondadoso consejero con una amable sonrisa y continuó, mientras le atendíamos. Sabed, amigos míos, que Margarita no solo no era mala, sino que no se amoldaba por su gusto al vicio. Hasta le repugnaba, ansiando liberarse de él. En su caso doloroso, lo que había era una tenebrosa expiación, secuencia funesta e imprescindible de acciones arbitrarias practicadas por ella misma en anteriores encarnaciones y que quedaron clamando justicia y reparaciones a través de los siglos, no solo en los rincones de su propia conciencia, sino también en los armoniosos códigos de la ley suprema, que no permiten ningún desvío del camino recto. ¿Podría darnos una pequeña muestra de las acciones practicadas por el espíritu de esta joven en otras encarnaciones para causar las graves situaciones que experimenta en este momento? Me atreví a solicitar, llevado por el sincero deseo de aprender. El estudio de la ley de reencarnación es profundo y delicado, amigo mío, a la vez que simple y de fácil comprensión, ya que nos aclara muchos problemas que persiguen a la humanidad, aparentemente insolubles. En el futuro lo haréis con vosotros mismos, volviendo a leer las páginas del libro de la conciencia. Hasta ese momento, sin embargo, no hay ningún inconveniente en satisfacer vuestra natural curiosidad, ya que las enseñanzas os beneficiarán y sí, amigos míos, la profundidad de las leyes divinas es vertiginosa, pudiendo realmente asustar a los espíritus mediocres, no capaces todavía de comprenderlas. Pero la justicia que resulta de esas leyes destila tanta sabiduría y tan gran misericordia, que el temor se transformará en respetuosa admiración, ante un examen más prudente y minucioso. Por más increíble e incómodo que os parezca, en anteriores vidas planetarias, es decir, en más de una existencia terrena, el espíritu que actualmente conocéis con el nombre de Margarita Silveira anduvo reencarnado en cuerpos masculinos, existiendo como hombre porque el espíritu no está subordinado a los imperativos del sexo, tal como se cree en la Tierra, y abusó de la libertad, de las prerrogativas que la sociedad terrena concede a los varones en detrimento de los valores del espíritu, y pervirtió deberes sagrados. Como hombre, llevó a la deshonra hogares respetables, envileció a doncellas confiadas, esparció la hiel de la prostitución en torno de sus pasos, desgració y destruyó destinos que parecían maravillosos y esperanzas dulcemente acariciadas, pero, llegó el día en que la suprema ley, que no quiere la destrucción del pecador, y sí que él viva y se arrepienta, le impidió continuar esos atentados contra su soberanía. Le impuso la ocasión propicia favorable para rehacerse de la anomalía de tantas iniquidades, impeliéndole a renacer en un cuerpo femenino, para probar la misma hiel que hizo sorber a otros, y así ahorrarse un tiempo precioso en la programación de los rescates, por sujetarse al rigor de penalidades idénticas a las que impuso, en otro tiempo, por su mal orientado libre albedrío. Reencarnó como mujer para aprender, en la desgracia de ser traicionada en su castidad, desacreditada, vilipendiada y abandonada, una arrebatadora lección de que además de no deberse infringir en vano uno solo de los mandamientos de Dios, uno se debería educar buscando la finalidad sublime del amor a Dios y al prójimo. Un gran malestar inquietó a nuestra mente sorprendida con la expectante novedad. Nos estremecimos, mientras sentíamos resumar un sudor helado en nuestra epidermis. En aquel momento recordábamos, vivamente, que habíamos sido hombres y que nuestras conciencias no se encontraban libres de culpa respecto al gravísimo asunto. No obstante, fiel a mi defecto por la polémica, que arrastraba conmigo más allá de la muerte, dije, decepcionado y aturdido. Si fue así, ¿cómo Jerónimo se volvió responsable por los desastres de su hija? Ah, amigo mío.
bastaría una pequeña dosis de razonamiento para comprender que no por ser así la conciencia del pobre padre dejará de acusarle duramente. Suspiró tristemente el sacerdote. El escándalo ha de venir, mas ay del hombre por quien el escándalo venga, afirmó nuestro sabio maestro y educador incomparable, ya que, si procedió así, era porque él estaba en desacuerdo con los dictados virtuosos de la ley suprema. Margarita Silveira tenía reparaciones que efectuar, es cierto. Pero lamentablemente, el suicidio de su padre, desamparándola, fue la piedra de toque que la llevó a precipitarse en los tristes acontecimientos. La deuda debía ser rescatada a través del tiempo, aunque podría no ser obligatoria para la presente existencia, quedando pendiente de una ocasión más oportuna. Mientras tanto, el libre albedrío de su padre, llevándole al error fatal del suicidio, precipitó los acontecimientos cuya responsabilidad bien podría dejar de pesar sobre sus hombros, para que, ahora, no sufriese las consecuencias del remordimiento. ¿Qué me dirías, querido amigo, de un hombre que fuese la causa de la muerte trágica de un ser amado, aunque no tuviese intención de asesinarlo, abominando hasta la idea de verlo morir? ¿Acaso no sufriría? ¿No viviría corroído de remordimientos el resto de sus días, amargado, desolado para siempre? Margarita debía expiar el pasado, es cierto. Pero no era necesario que el escándalo que le alcanzó estuviese motivado por las consecuencias de un acto practicado por la imprevisión de su propio padre. Decepcionado, me callé, mientras el hermano Santarém continuaba. Ya que la joven no se complacía con el vicio, por el contrario sufría la humillante situación esperando la hora de librarse de él, nos fue más fácil a nosotros ayudarle a levantarse y convencerla de su regeneración, dirigiéndose hacia un fin seguro. Durante los 6 días que estuvo en el departamento de reposo del mencionado puesto, conversé a menudo con ella, ya que me asignaron como consejero y agente de los verdaderos guías que trabajan a favor de su regeneración. Allí la llevamos a una sala apropiada, una especie de locutorio, en el que ondas magnéticas favorecían la retención de mis palabras en su conciencia, actuando fielmente sobre su memoria y llevándole a registrar en su subconsciente, todas las recomendaciones que yo le hacía y que le convenía recordar cuando despertase, en la ocasión oportuna para la ejecución, lo que, en efecto, vino a ser más tarde, sin darse cuenta que solo cumplía las recomendaciones que a su espíritu le habían sido aconsejadas durante el letargo en que estuvo inmerso su cuerpo material, pues, al despertar, olvidó todo, como era natural. Exhorté a Margarita, en primer lugar, a la oración, lo que hizo bañada en lágrimas. Le di a conocer el recurso salvador de la oración como luz redentora capaz de arrancarla de las tinieblas en que se confundía, para guiarla a parajes rehabilitadores. Le di, tanto cuanto me permitían el corto tiempo que disponía y las circunstancias, rudimentos de educación moral religiosa que ella no había recibido nunca, hablando de los deberes impuestos por el Creador Supremo en sus leyes, recordando que, en el amor del Divino Crucificado, encontraría la presencia de ánimo necesaria para remover las montañas de iniquidades que le venían esclavizando a la inferioridad, así como el mejor bálsamo para dulcificar la hiel que hacía infeliz su vida. Le infundí esperanzas y nuevos ánimos, valor para una segunda etapa que se hacía necesaria en su destino, confianza en el amigo celeste que extiende su mano compasiva y protectora a los pecadores, amparándoles en la renovación de sí mismos, y le convencí de que, si como mujer había sido desgraciada, sin embargo su alma encerraba valores de origen divino y que su fuerza de voluntad exigía acciones nobles y heroicas, capaces de promover su rehabilitación ante su propia conciencia y en el concepto de aquel que de sí mismo extrajo rayos de luz para darnos la vida. Fiel a las observaciones que recibía por vía telepática del templo, le impulsé a alejarse de Oporto, y hasta de Portugal. Continuar en su tierra natal sería imposibilitar la reacción de la voluntad para la consecución de la enmienda, cuando ella necesitaba realmente olvidar que un día vivió en el embarcadero de la Ribera. Debía crear, con el esfuerzo heroico de la buena voluntad, un abismo entre sí misma y su pasado nefasto, para iniciar una nueva fase de vida. Era imprescindible que confiase en sí misma, juzgándose buena y fuerte para vencer en la lucha contra la adversidad y, porque el cielo le enviaría ocasiones propicias para la renovación.
Brasil era una tierra hospitalaria, amiga de los desgraciados, y sus puertos, como el corazón de sus hijos, eran bastante generosos para acogerle sin preocuparse por su pasado. Debía preferir el exilio en suelo brasileño, porque se convertiría más tarde en su verdadero hogar, porque el espíritu es ciudadano universal y su verdadera patria es el infinito, lo que lo llevará a entender que, donde quiera que se encuentre, el hombre estará siempre en su patria, a la cual deberá siempre amar y servir, honrándola y engrandeciéndola para los altos destinos morales. Tenía que olvidar su pasado. Y, con el alma y el corazón vueltos hacia el eterno compasivo, podía esperar la acción del tiempo, las dádivas del futuro. La solicitud celeste no la dejaría huérfana en la experiencia para la regeneración. Oíamos conmovidos, apreciando el valor de estos razonamientos que servían a cuantos estuviesen inmersos en idénticas penalidades. Guardábamos todavía silencio, mientras el digno educador, cuyas palabras se endulzaban a medida que se arrebataba en su hermoso discurso, continuó, después de algunos instantes de pausa. Convenía despertar a Margarita, es decir, hacer que su espíritu volviese al cuerpo para continuar las tareas impuestas por el curso de la existencia. Como realmente no estaba enferma, el despertar se operó natural y suavemente, bajo nuestra desvelada asistencia, como si volviese de un prolongado y benéfico sueño. Médicos y enfermeros se quedaron atónitos. La joven, sin embargo, tenía pena por haber vuelto a la vida objetiva, y derramaba abundantes lágrimas. Una terrible angustia pesaba en su corazón. No se acordaba de nada de lo que pasó con su espíritu durante aquellos 6 días de sueño magnético. Solo mantenía una vaga sensación de ternura, una misteriosa dulce añoranza en el fondo de su ser, que no podría definir. Después de algunos días de ansiosa expectación, decidió viajar hasta Lisboa en busca de su hermana Arinda, que sabía estaba sirviendo en un hotel de buena reputación. La situación, sin embargo, se presentaba difícil para la desventurada joven. No poseía recursos para emprender el viaje. Su pasado y su infeliz reputación le impedían trabajar en casas honestas, como criada. Pero alrededor de los desgraciados existen siempre ángeles tutelares dispuestos a intervenir en la ocasión oportuna, remediando situaciones consideradas insolubles. En cuanto a Margarita, la intervención del cielo se presentó, para conseguir el dinero necesario para el transporte, en sus compañeras del hospital, que, viéndola llorar frecuentemente, le arrancaron la confesión de la amarga situación. Pobres, humildes, bondadosas, sufridoras, y, por eso mismo, pudiendo interpretar mejor las desdichas ajenas, las buenas criaturas contribuyeron, exigieron ayuda a sus maridos y parientes y, al cabo de pocos días, Margarita recibió lo necesario para viajar a la capital del reino. Arinda acogió a su hermana. Le perdonó los pasados desvaríos, comprendiendo, finalmente, que en tan lamentable drama había más ignorancia y desgracia que verdadera maldad, pues no poseía esclarecimientos capaces de percibir, en los acontecimientos que rodeaban a su hermanita menor, los antecedentes espirituales que acabé de revelar. La empleó en un hotel, cerca del suyo, procurando habilitarla en los menesteres domésticos pensando colocarle más adelante en ambientes familiares. Sucedió sin embargo, mis amigos, que la hija de Jerónimo fue al Brasil más deprisa de lo que esperaba. En este hotel, se hospedaba una familia portuguesa residente en Sao Paulo, el gran centro industrial brasileño. Estaban visitando su tierra natal y la capital. Margarita, guiada por la hermana, les sirvió con atenciones y bondad, hubo simpatía de parte a parte, la familia le invitó a acompañarles para ir a Brasil. Como criada, Arinda intervino, entendiendo las ventajas de esa situación. Margarita estuvo totalmente de acuerdo, y después de algunos días se cerró la página negra de su existencia para recomenzar nuevas experiencias y ocasiones de progreso y realización. Nos miramos todos, como en un singular desahogo, deteniéndonos a mirar a Jerónimo, el personaje que ostentaba, en la tormentosa odisea que acabábamos de oír, la tremenda responsabilidad, ante la ley divina, de haberla provocado con su suicidio. El ex comerciante de vinos, sin embargo, mantenía la frente baja, concentrada en pensamientos profundos. De repente, en medio del silencio que siguió a la conmovedora exposición, una voz compasiva, revelando cariñosas entonaciones, preguntó, sinceramente interesada: ¿Y al vino, hermano Santarém?
¿El cielo le concedió también alguna dádiva? Era Belarmino, cuya alma bondadosa, convertida a la enmienda, presentaba ya las mejores y más sólidas características de fraternidad, entre los de nuestro grupo. Albino, dijo sonriente el digno sacerdote, como absorto en grato recuerdo. Albino va muy bien, mucho mejor que su hermana. El aislamiento de la cárcel fue propicio a la meditación, haciéndole reflexionar con madurez y llevándole a buscar a Dios a través del sufrimiento. Tal como hicimos con su hermana, adoctrinándole en nuestro departamento de reposo, y, aceptando fácilmente nuestros consejos, se resignó rápidamente a la dolorosa situación, comprendiendo el justo castigo, puesto que realmente se equivocó en el seno de la sociedad. Se dedicó a lecturas y estudios educativos, guiado muy de cerca por un alma de élite en quien depositamos mucha confianza, y actualmente encarnada en la tierra nuestro agente fiel y portavoz sincero, es decir, un medium, un iniciado cristiano de la tercera revelación, llamado Fernando. En los servicios realizados en el citado puesto de emergencia, le dieron instrucciones al querido intérprete respecto de lo que debería hacer para ayudarnos con relación al joven, siendo transportado su espíritu laborioso a aquella sala, durante el sueño profundo. Fernando, que ejerce su actividad profesional en la policía, como adepto que es de la tercera revelación, busca siempre en lo posible, testimoniar los preceptos del divino misionero. Entre los innumerables actos generosos que realiza como espírita cristiano, destacaremos el interés tomado por los encarcelados y sentenciados, a los que procura asistir y servir, llevándoles un rayo de amor en cada visita que les hace. Infunde esperanzas en sus corazones desfallecidos, calma su rebelión interior con la suavidad fraternal y buena de su palabra inspirada, de donde fluyen aclaraciones regeneradoras para apagar en lo posible su sed de justicia y protección. Albino se sintió atraído por aquellas expresiones tiernas que le revelaron las dulzuras del Evangelio del Reino de Dios, como hablando de un mundo nuevo, una era nueva que surgía en su vida de joven desamparado. Los ojos grandes y soñadores de Fernando, reflejando el manantial de luz que deslumbraba su alma de escogido del cielo, impresionaron fuertemente al hijo de Jerónimo, que, aturdido y dominado por una singular simpatía, le confió su propia historia atormentada. Nuestro querido agente se conmovió sinceramente. Reconfortó al joven, le dio educación moral religiosa bajo las inspiraciones de la tercera revelación, tal como le habíamos recomendado, lo que nos evitó un gran trabajo con el joven encarcelado. En la soledad de la misma cárcel, Albino pudo recibir directamente nuestros incentivos, pues, gracias a los piadosos esfuerzos del siervo del Señor y a la buena voluntad del propio preso, se le hizo posible a este hablarnos, tomándole de la mano y dictándole preceptos educativos, que tanto y tanto necesitaba fortalecerse para el camino redentor. Y el propio Albino escribió lo que le susurrábamos al pensamiento a través de la intuición, bañado en lágrimas, emitiendo una buena voluntad continua para el futuro. Sin embargo, no acabó allí la labor fraternal de nuestro querido Fernando. Tenía buenas relaciones en el Palacio Real. Se empeñó y obtuvo las atenciones de su majestad, la reina doña Amelia. En 1889, Amelia de Orleans se transformó en reina de Portugal junto con su esposo, que fue proclamado rey como Carlos I. El 1 de febrero de 1908, a su regreso a Lisboa, la familia real sufrió un atentado en la Plaza del Comercio de Lisboa, en el cual resultaron muertos el rey, de forma instantánea, y el príncipe real, 20 minutos después. Queda vivo su hijo menor, Manuel. Doña Amelia se convirtió en una especie de tutora del nuevo rey, Manuel II. En 1910, con la abdicación de su hijo Manuel II de Portugal y el advenimiento de la República, Amelia de Orleans abandonó Portugal con el resto de la familia real. Nota del traductor. Para el infeliz hijo de nuestro suicida, le hizo comprender que se trataba de un huérfano desamparado, a quien la inexperiencia y las malas seducciones habían desdichado, pero a quien se podría ayudar todavía, convirtiéndole en un ser útil a la sociedad, con un poco de protección y ayuda fraterna. Aquí, en nuestro instituto, se sabe que el espíritu de esa ilustre dama de la sociedad terrena es generoso, compasivo y deseoso siempre de enmendar. Para el progreso moral y espiritual de Albino, según las instrucciones que recibíamos de lo más alto, era indispensable prolongar la prueba de la cárcel todavía por 3 años.
Apoyamos, por tanto, los esfuerzos de Fernando, fielmente inspirado por nosotros, en el sentido de obtener cuanto antes el traslado del prisionero a África, donde, como fue estipulado, quedaría en libertad. Perdón, respetable padre Santarém, ¿no sería mejor que Albino hubiese sido enviado al extranjero? Al Brasil, por ejemplo, la segunda patria de los portugueses, donde nos gusta tanto vivir y también morir, al dejar Portugal, pobre Albino. África. Inhóspita e inclemente. Se atrevió ingenuamente a decir Mario Sobral, sin pararse a pensar lo inconveniente de su expresión. No, mi joven amigo. Albino necesita todavía ser conservado en custodia, ya sea policial terrenal ya sea espiritual, por parte de los que velan por su futuro. En Brasil encontraría demasiadas facilidades, que podrían alejarle de la unción en la que se viene conservando desde que conoció a Fernando y se afilió a la magna ciencia de la espiritualidad. Tendría excesiva libertad y la gran democracia brasileña no es lo que le conviene en este momento. Le arrastraría, posiblemente, a desvíos perjudiciales, cuando, al iniciar su propia regeneración, rodeado de responsabilidades, estaría todavía muy débil para vencer tantas y tan grandes tentaciones, como las que encontraría en el seno de aquel generoso país. El África inclemente es más propicio a los intereses espirituales. Es más caritativo enviarle allí que a ambientes contrarios a la enmienda que deba intentar para bien de su propio destino inmortal. Esperamos, pues, verle trasladarse para Lourenço Marques u otra cualquier localidad africana, considerando que los acontecimientos descritos por el consejero del aislamiento influirían necesariamente en el corazón afligido de aquel padre suicida, ofreciéndole al mismo tiempo recuerdos torturantes y esperanzas de ánimo. Le felicité sinceramente por el hermoso éxito de sus ruegos y oraciones, loando con júbilo la amorosa solicitud de la Virgen de Nazaret, cuya intervención había remediado situaciones supuestamente definitivas. Y concluí con una pregunta, cuya respuesta me pareció tan interesante, que la adjuntaré a estas notas, finalizando el capítulo. Pregunté a Jerónimo, abrazándole fraternalmente, mientras los compañeros parecían apoyar mi gesto, con sonrisas amistosas. Y ahora, mi querido Jerónimo, resueltos los problemas más urgentes que ensombrecían de amarguras tu vida, ¿no te sientes más sereno para cuidar del futuro que, según veo, ya ha sido bastante perjudicado por las aflicciones constantes e impaciencias contraproducentes, en que te sumía el recuerdo de tus hijos queridos? ¿No te alegras, sabiendo que el heredero de tu nombre está dispuesto a servir honradamente a la sociedad, y tiene el corazón abierto a las auras celestiales de una fe religiosa que es como la bendición del Todopoderoso glorificando su futuro? ¿No sonríes, sabiendo que tu rubia Margarita está en el seno de una familia respetable, tan respetable que fue honrada con las atenciones de la Virgen, a quien suplicaste, para dirigirle a la rehabilitación eterna? Jerónimo, estarás muy alegre. Todos nos alegramos contigo, amigo mío. Solo entonces levantó su semblante entristecido, mientras respondía con una entonación lacrimosa. Sí, amigo Camilo. Tan grandes y de tan profundo alcance han sido los beneficios recibidos por mí a través de la asistencia dispensada a mis seres más queridos, que jamás serán bastante elocuentes cuantas expresiones pueda yo obtener para ofrecer a la Madre Santa de mi Salvador la gratitud que enternece mi pecho, a no ser que, por misericordia todavía más grande, me permita convertirme en protector de huérfanos y abandonados, evitando que se despeñen por los abismos en que vi inmersos a mis queridos hijos. Me alienta la esperanza de que ese milagro suceda, Camilo. Pues aprendí con mis dedicados maestros de esta acogedora casa que el espíritu vive sobre la tierra sucesivas vidas, naciendo y renaciendo en formas humanas cuantas veces sean necesarias para el desarrollo de su ser en busca de la bendición de Dios. Espero, por tanto, hacer eso mismo un día, en la tierra, con otra forma humana que me sea concedida. Sí, como hoy, ardiente y sinceramente acepto, que tenemos un alma inmortal, marchando progresivamente hacia Dios, demostraré mi reconocimiento a las potestades celestes, creando, reencarnado en la tierra, orfanatos, internados amorosos y acogedores, hogares cristianos donde los pequeños huérfanos estén a salvo de las dramáticas situaciones en las que mi suicidio lanzó a mis indefensos hijos. ¿Sí?
Estoy reconfortado, agradecido y esperanzado, pero alegre, aún no, porque una avalancha incómoda de deudas a pagar abraza mi conciencia, quemándola con los fuegos impíos de 1000 razones para los remordimientos. No acuso a Zulmira, porque también me siento culpable de su nefasta caída. La pobreza irremediable, las privaciones acumuladas, el hambre torturante, fueron verdugos que la persiguieron y vencieron, encontrándola poco preparada moralmente para la resistencia necesaria, para las luchas diarias contra la adversidad, pues la infeliz, estuvo demasiado consentida en el hogar paterno, y por mí, que la amaba tanto, estaba acostumbrada a la comodidad excesiva y contraproducente y a la ociosidad nefasta que el dinero mal dirigido produce. Si yo, el hombre, que tenía el deber sagrado de velar por el futuro de mi familia, educando a la prole, defendiéndola, honrándola, fracasé desastrosamente, abandonándola en la desgracia, ocultándome tras un suicidio para evitar la lucha honrosa, sin valor para el desempeño de la misión que hasta los seres inferiores de la creación observan con apego, ternura y satisfacción. Si yo, el jefe natural, que ante los hombres con el matrimonio, y ante Dios con la paternidad, me había comprometido a conducir el rebaño de la familia al santuario de la honra y la felicidad, les abandoné al fuego vivo de las iniquidades mundanas, escondiéndome bajo la tumba cavada por la cobardía de un suicidio quien debía recoger el deber que era mío. ¿Qué podría ser la pobre Zulmira, si yo, peor que ella, llegué a matarme para evitar el cumplimiento de deberes inalienables? Oh, para que Zulmira hubiese vencido a la desgracia, defendiendo y honrando 4 hijos menores, era preciso que hubiese conocido la luz de principios elevados, bajo la orientación de una elevada comprensión cristiana, como tantas veces afirmó el hermano Santarém, viéndome sufrir al no estar conforme con su procedimiento. Pobre Zulmira, que, como yo, ignoraba incluso que era creación divina, a pesar de la afectación religiosa exigida por la sociedad hipócrita en que vivíamos. La oración es mi alivio, así como los estudios que vengo realizando respecto a la nueva concesión de un cuerpo terreno, y dando gracias a Dios por todo eso, amigo mío, ya es mucho para quien no hizo nada en absoluto para merecer tanta misericordia. ¿Podría darnos alguna información respecto a las condiciones en que se realizarán las nuevas experiencias de nuestro querido Jerónimo, hermano Santarém? Pregunté, atraído por las enseñanzas que se desprendían de todos aquellos hechos. Será un razonamiento simple, amigo mío, al alcance de todo aprendiz aplicado. Cuando, en la sociedad terrena, practicamos delitos irremediables, al volver a la patria espiritual debemos prepararnos para más tarde volver al teatro de nuestras infracciones, en existencias posteriores, para recapitular el pasado, actuando de modo contrario al de nuestro fracaso. Partiendo de esa regla, en este caso, necesariamente, Jerónimo deberá enfrentarse de nuevo con la ruina financiera, la deshonra comercial, tal como la tierra considera la bancarrota de una firma comercial, con la pobreza, con la falta de crédito, motivos que ayer le llevaron al suicidio, para que pruebe el arrepentimiento que siente y los valores morales que la amarga experiencia del más allá le llevó a adquirir. Para que eso se haga posible, la ruina deberá producirse a despecho de sus esfuerzos por evitarla y a pesar de su probidad, pero nunca por las causas que acaba de expresar, dilapidando en goces y vanidades mundanas el préstamo de la fortuna que el distribuidor supremo le había confiado para su progreso y el de sus semejantes. Quedará el problema creado con su familia, a quien abandonó en una situación espinosa, huyendo al deber sagrado de luchar para defenderla. La conciencia le aconsejará sobre los detalles en el desempeño de tan delicada reparación, pues él tiene su libre albedrío. Las luchas de la expiación, los momentos amargos y los dramas que vivirá para su labor de reparación serán agravados por un precario estado de salud orgánica y moral, males indefinibles, que la ciencia de los hombres no curarán, porque serán repercusiones dañinas de las vibraciones del periespíritu perjudicado por el traumatismo, resultante del suicidio, sobre el sistema nervioso de su cuerpo físico. Es posible que incluso sufra sordera y una parálisis parcial, que quizás afecte su visión, en su futuro estado de reencarnado, porque él prefirió matarse destrozando su aparato auditivo con el proyectil de un arma de fuego, y sabéis, amigos míos, que el cuerpo astral, el periespíritu, siendo, como es, una organización viva y semimaterial, también se resiente, forzosamente, con la brutalidad de un suicidio, y así modelará su cuerpo futuro padeciendo mentalmente
exactamente los mismos perjuicios? Nos despedimos del hermano Santarém emocionados. No teníamos expresiones con las que agradecer la gentileza de las aclaraciones proporcionadas. Abrazamos a Jerónimo y salimos, apenados con la gravedad de su situación, pues, a pesar de todo cuanto acabábamos de conocer, el pobre compañero seguía siendo un solitario recogido en el aislamiento, de donde no saldría ni siquiera para visitar a sus hijos, sino para instruirse dentro de la medida de sus capacidades, y bajo la vigilancia severa de los mentores. Cargado de vibraciones pesadas, el contacto con los seres queridos podría sugestionarles angustiosamente, arrastrándoles a posibilidades desastrosas. Debéis cerrar esta serie de visitas con una al departamento de reencarnación, advirtió el viejo doctor de Canalejas, ya que, en algunos días, deberéis realizar vuestro antiguo sueño, volver a ver la patria y el antiguo hogar. El pequeño vehículo nos esperaba. Cayó el inmenso puente levadizo y salimos al campo matizado de azucenas. Una indefinible amargura apretó nuestros corazones, mientras yo creía unar las impresiones de todos mis pobres cómplices, al exclamar: adiós, pobre Jerónimo. No sé si nos veremos otra vez, antes que la inevitable jornada de la reencarnación nos separe, que el celeste bienhechor se apiade de tu espíritu, iluminando con los favores de su paternal clemencia la ruta por donde peregrinarás rodeado de espinos y decepciones. Tu historia es también la nuestra, bien lo sé. Cuando el noble hermano Santarém explicaba tus problemas con su palabra sugestiva y educadora, me daba perfecta cuenta que él, caritativamente, deseaba advertirnos sobre los momentos difíciles que también nos esperan a nosotros.